Hola, hola amantes del conocimiento y bienvenidos a Dictino Podcast. Listos para sumergirnos en un tema que nos toca a todos. Hoy vamos a explorar la fascinante conexión entre la comida y nuestro comportamiento. Así es. Para esta profunda inmersión nos basaremos en un artículo científico que revisa un montón de investigaciones Son. sobre cómo la comida afecta todo, desde nuestro estado de ánimo y Sí, relaciones hasta incluso las tasas de criminalidad. hay mucho para descubrir. Bueno, esto suena súper intrigante. La verdad es que siempre me llamó la atención cómo ciertos alimentos parecen levantarme el ánimo, Mm, mientras que otros me dejan con una sensación de pesadez. claro, todos hemos experimentado esa conexión entre la comida y nuestras emociones. A veces, incluso sin darnos cuenta, buscamos ciertos alimentos cuando nos sentimos de una forma u otra, pero lo interesante es que la ciencia está empezando a desentrañar los mecanismos detrás de estas experiencias. Exacto. Y eso es lo que vamos a analizar hoy, ¿no? Me encantaría entender mejor cómo funciona todo esto, más allá de la simple sensación. Totalmente. Y para empezar, podríamos hablar de un tema que seguro a muchos les interesa, el impacto de la comida en nuestro estado de ánimo. ¿Te parece? Me parece genial. A ver, ¿qué dice la ciencia sobre la comida y la felicidad? Bueno, ¿Es cierto que comer cosas ricas nos hace más felices? hay una creencia popular de que lo poco saludable es más sabroso Sí. y que por ende nos hace más felices, ¿no? Pero la ciencia nos muestra una perspectiva un poco más compleja. Si bien es cierto que algunos alimentos como el chocolate pueden generar una sensación de placer a corto plazo, diversos estudios han demostrado que el consumo constante de frutas y verduras a largo plazo conduce a un aumento en la felicidad y el bienestar. En serio. O sea que, a la larga, una ensalada me haría más feliz que una torta de chocolate gigante. Hmm, Suena un poco difícil de creer, Bueno, pero sí lo dice la ciencia. no se trata de eliminar por completo los gustos o antojos. La clave está en el equilibrio. De hecho, el chocolate, especialmente las mujeres, tiene efectos positivos en el estado de ánimo debido a ciertos compuestos. Ah. Pero ojo, exagerar puede generar ansiedad. Ajá. Entonces ¿Ves? mi adicción al chocolate no era tan inocente como pensaba. Y hablando de cosas que me levantan el ánimo, ¿qué pasa con el café? Yo sin mi café mañanero no soy persona. El café es un caso interesante. La cafeína, al ser un estimulante, puede mejorar el estado de alerta y el estado de ánimo temporalmente. Sin embargo, el exceso puede ser contraproducente, provocando insomnio, dolores de cabeza y ansiedad. Es importante prestar atención a las señales que nos da nuestro cuerpo y no excedernos en el consumo. Entiendo. Mm, Moderación ante todo, ¿no? Aunque a veces cuesta resistirse a esa segunda o tercera taza de café. Pero bueno, hablemos de toda vida vital. Bien. El agua. ¿Qué importancia tiene el agua en nuestro estado de ánimo? El agua es fundamental. A veces no le damos la importancia que merece, pero la deshidratación, especialmente en mujeres, puede causar depresión, confusión, tensión y ira. En los hombres se la relaciona con fatiga, ansiedad y mala memoria. ¡Wow! No tenía idea de que la falta de agua podía tener un impacto tan grande en nuestras emociones. Creo que a partir de ahora voy a prestarle mucha más atención a mi consumo de agua. Es una excelente decisión. Mantenerse hidratado es crucial para el buen funcionamiento de todo nuestro organismo, incluyendo nuestro cerebro. Cambiando un poco de tema, la depresión es un problema que afecta a muchas personas en el mundo. ¿Qué nos dice la ciencia sobre la relación entre la comida y la depresión? Lamentablemente, los hábitos alimenticios poco saludables, Mm, el tabaquismo y la falta de ejercicio aumentan drásticamente el riesgo de depresión. Esto se debe a que estos factores impactan en el delicado equilibrio químico de nuestro cerebro. o sea que llevar una vida poco saludable no solo afecta a nuestro cuerpo, Exacto. sino también nuestra mente. ¿Ya está? ¿Y hay algún alimento específico que pueda ayudarnos a combatir la depresión? Sí, hay algunos nutrientes que juegan un papel clave en la salud cerebral. Por ejemplo, los ácidos grasos omega 3, presentes en el pescado y las semillas oleaginosas, son cruciales para el buen funcionamiento del cerebro. Su deficiencia se ha relacionado con trastornos del estado de ánimo. ¿Y qué son exactamente los omega 3? ¿Cómo funcionan en nuestro cerebro? Los omega 3 son un tipo de grasa saludable que nuestro cuerpo necesita para funcionar correctamente. En el cerebro ayudan a formar las membranas celulares, a regular la comunicación entre las neuronas y a proteger contra la inflamación. Entiendo. O sea que si queremos cuidar nuestra salud mental, no solo debemos prestar atención a lo que comemos, sino también a lo que no comemos, Claro. como la falta de omega 3. ¿Hay alguna otra herramienta que podamos obtener del estudio para mejorar nuestra dieta? Claro que sí. Hay investigaciones prometedoras sobre eje intestino-cerebro. No, ¿Hayas escuchado hablar de esto? la verdad es que no mucho.
¿De qué se trata? Resulta que las bacterias que viven en nuestro intestino, conocidas como microbiota intestinal, se comunican con nuestro cerebro a través de una red compleja de señales químicas y nerviosas. O sea que las bacterias de nuestro intestino pueden influir en nuestro estado de ánimo. Exactamente. Eso es increíble. Y lo más fascinante es que la composición de nuestra microbiota intestinal está influenciada por lo que comemos. Entonces, podríamos decir que alimentar a las bacterias buenas de nuestro intestino con una dieta saludable podría tener un impacto positivo en nuestra salud mental. Exacto. Si bien la investigación aún está en curso, los primeros hallazgos sugieren que ciertos alimentos y suplementos podrían ayudar a manejar los trastornos del estado de ánimo al promover un microbioma intestinal saludable. Es increíble cómo cada vez descubrimos más conexiones entre la comida y nuestra mente. ¿Y qué tipo de alimentos podríamos incorporar a nuestra dieta para cuidar nuestra microbiota intestinal? Una dieta rica en fibra proveniente de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales. Bien. Es fundamental para alimentar a las bacterias beneficiosas de nuestro intestino. O sea que, volviendo a lo que dijiste al principio, una dieta rica en frutas y verduras no solo nos aporta vitaminas y minerales, sino que también alimenta a nuestra microbiota intestinal, Sí, exacto. que a su vez puede mejorar nuestro estado de ánimo. Es un círculo virtuoso. Exactamente. Y no solo eso, también hay alimentos fermentados como el yogur, el kéfir y el chucrut, que contienen bacterias probióticas que pueden ayudar a repoblar nuestra microbiota intestinal. Qué interesante. Entonces, además de cuidar nuestra alimentación, también podríamos incorporar alimentos fermentados para fortalecer nuestra microbiota intestinal. Así es. De hecho, hay estudios que sugieren que el consumo de probióticos podría tener efectos positivos en el manejo de la ansiedad y la depresión. Wow. Realmente estamos descubriendo un mundo nuevo dentro de nuestro propio cuerpo. Y todo esto gracias a la ciencia y a la investigación. Es fascinante, ¿verdad? Y esto nos lleva a otro tema interesante, la influencia de la comida en nuestras relaciones. ¿Te parece que lo exploremos en la segunda parte de nuestra inmersión? Me encantaría. Creo que todos hemos experimentado cómo la comida puede unir o separar a las personas. Estoy ansiosa por descubrir qué dice la ciencia al respecto. Perfecto. Entonces, hagamos una breve pausa y volvemos en un ratito para seguir explorando este apasionante mundo de la comida y el comportamiento. No se vayan. No se vayan. Estamos de vuelta en Dictino Podcast y en la primera parte nos quedamos hablando de cómo la comida puede afectar nuestras relaciones. Ajá. Me intriga saber más sobre eso. ¿Hay algo en particular que destaque en el estudio? Sí, hay un hallazgo bastante curioso sobre cómo las parejas a menudo inconscientemente reflejan los hábitos alimenticios del otro. En serio. O sea que si mi pareja come sano, yo también voy a empezar a comer sano. Bueno, Y si mi pareja es fanático de la pizza, voy a terminar comiendo pizza todas las noches. no es tan determinante como eso, pero sí hay una influencia. Curiosamente, al principio de la relación, los hábitos del hombre influyen más en la mujer, mientras que a largo plazo son los de la mujer los influyen más en el hombre. Interesante. ¿Por qué crees que sucede eso? ¿Hay alguna explicación científica detrás de este patrón? Es difícil saber con certeza, pero los investigadores especulan que podría tener que ver con roles de género tradicionales. Al principio de una relación, los hombres pueden intentar impresionar a las mujeres adoptando algunos de sus hábitos, Sí. incluyendo los alimenticios. Ya. Y a largo plazo, las mujeres tienden a asumir un rol más dominante en las decisiones del hogar, incluyendo la comida. Y te están guiando. Pero me pregunto si esto también se aplica a las parejas del mismo sexo. El estudio menciona algo al respecto. No, este estudio en particular se centró en parejas heterosexuales. Sería interesante ver si se replican los mismos patrones en otros tipos de relaciones. Totalmente. Hablando de relaciones, el estudio menciona algo que me dejó sorprendida. La conexión entre la comida y el crimen. ¿Podrías explicar un poco más sobre esto? Claro que sí. El estudio aborda la relación entre la inseguridad alimentaria, es decir, la falta de acceso a alimentos nutritivos, y las tasas de delincuencia. La inseguridad alimentaria a menudo conduce a la pobreza, el desempleo y el estrés, factores que pueden aumentar la probabilidad de actividades delictivas. Es decir, que en algunos casos la falta de acceso a una dieta saludable puede empujar a las personas a cometer delitos. ¿Es así? Exactamente. Es importante aclarar que no significa que todos los que enfrentan inseguridad alimentaria recurran al crimen, Claro. pero el estudio destaca la importancia de abordar este problema social, Sí. ya que sus consecuencias pueden ser devastadoras. Totalmente. Y esto nos recuerda que la comida no solo es un asunto individual, Claro. sino que también tiene un impacto a nivel social. Mm. Nuestras elecciones alimentarias pueden tener consecuencias que van mucho más allá de nuestra propia salud.
Así es. Lo que comemos, cómo lo producimos y cómo lo distribuimos, tiene implicaciones éticas, económicas y ambientales que debemos considerar. Por ejemplo, la producción intensiva de carne tiene un gran impacto en el medio ambiente, mientras que la agricultura ecológica promueve la sostenibilidad. Es cierto. A veces nos olvidamos de que nuestras decisiones en el supermercado pueden tener un impacto global. Por eso es tan importante informarnos y ser conscientes de las consecuencias de nuestras elecciones. Y hablando de elecciones, el estudio también menciona un concepto que me llamó la atención. La alimentación halal y tayyib. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? Claro. Según las leyes islámicas, los alimentos halal son aquellos permitidos, mientras que los tayyib no solo son permitidos, sino también puros y saludables. Se considera que estos alimentos promueven el bienestar físico, espiritual y mental. O sea que la alimentación halal y tayyib no solo se preocupa por lo que es permitido o no, Exacto. sino también por la calidad y la pureza de los alimentos. Exacto. Se busca que los alimentos sean producidos de forma ética sin causar daño a los animales ni al medio ambiente. Es interesante cómo esta filosofía de alimentación conecta con lo que hablábamos antes sobre la sostenibilidad y la responsabilidad social. Sí hay una convergencia entre la búsqueda de una alimentación ética y saludable, tanto desde una perspectiva religiosa como desde una perspectiva secular. Y en ambos casos, se destaca la importancia de ser conscientes de nuestras elecciones alimentarias y de su impacto en el mundo que nos rodea. Exactamente. Cambiando un poco del tema, ¿qué nos dice el estudio sobre la influencia del estrés en nuestros hábitos alimenticios? Creo que todos hemos pasado por eso. Un día estresante en el trabajo Sí. y terminamos devorando una caja entera de galletas. El estrés lamentablemente puede llevarnos a comer de forma emocional. Es decir, buscamos alimentos que nos reconforten, aunque no sean saludables. Y esto a largo plazo puede tener consecuencias negativas para nuestra salud física y mental. Entonces, ¿cómo podemos evitar caer en la trampa de la comida emocional cuando estamos estresados? Es fundamental ser conscientes de nuestros patrones de alimentación. Si notamos que el estrés nos lleva a comer de forma compulsiva, es importante buscar estrategias alternativas para manejarlo, como hacer ejercicio, meditar o hablar con alguien de confianza. Excelentes consejos. Y hablando de estrategias para mejorar nuestra relación con la comida, ¿qué nos dice el estudio sobre la alimentación consciente? La alimentación consciente implica prestar atención a lo que comemos, a nuestras sensaciones y a nuestro entorno. Se trata de comer sin distracciones, saboreando cada bocado y conectando con la experiencia de alimentarnos. ¿Y qué beneficios tiene este tipo de alimentación? La alimentación consciente puede ayudarnos a mejorar nuestra relación con la comida, a disfrutarla plenamente y a tomar decisiones más saludables. Me gusta la idea de conectar con la experiencia de alimentarnos. A veces comemos tan rápido y con tantas distracciones que ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos ingiriendo. Exactamente. La alimentación consciente nos invita a recuperar esa conexión con la comida, a apreciarla y a nutrirnos de forma integral. Y ya que hablamos de conectar con la comida, hay un concepto que me parece fascinante. La nostalgia alimentaria. Ajá. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esto? La nostalgia alimentaria se refiere a la capacidad de la comida para evocar recuerdos y emociones del pasado, a menudo asociados con momentos felices de nuestra infancia o con seres queridos. Ah, claro. Como el olor a torta frita de la abuela que te transporta a tu infancia. Exactamente. Ciertos alimentos tienen un poder especial para despertar emociones y transportarnos a momentos especiales de nuestras vidas. Es increíble cómo la comida puede tener un impacto tan profundo en nuestras emociones y recuerdos. Sin duda. Y esto nos lleva a reflexionar sobre cómo la comida no es solo un combustible para nuestro cuerpo, sino también un elemento fundamental de nuestra cultura, nuestras relaciones y nuestra identidad. Totalmente de acuerdo. Y hablando de cultura, ¿qué nos dice el estudio sobre la influencia social en nuestras elecciones alimentarias? El entorno social juega un papel crucial en la forma en que nos relacionamos con la comida. Desde la familia y los amigos hasta la cultura y los medios de comunicación, estamos constantemente expuestos a mensajes que influyen en nuestras preferencias y hábitos alimenticios. Es verdad. Por ejemplo, si crecimos en una familia donde se comía mucha comida casera, Es probable que tengamos una mayor inclinación hacia este tipo de alimentación. Así es. Y lo mismo ocurre con la influencia de los amigos y los medios de comunicación. La publicidad, las redes sociales y las tendencias gastronómicas pueden influir en nuestras elecciones incluso sin darnos cuenta. Es importante entonces ser conscientes de estas influencias y tomar decisiones informadas sobre lo que comemos.
Y creo que en esta segunda parte hemos cubierto un montón de información fascinante sobre la comida y el comportamiento. Sí, hemos explorado desde la influencia social hasta la nostalgia alimentaria, pasando por la conexión entre la comida y el crimen. Y aún nos queda un tema pendiente, ¿verdad? La última faceta de este viaje culinario. ¿Qué? ¿De qué se trata? Lo dejaremos para la tercera y última parte de nuestro podcast. Volvemos en un ratito. Y estamos de vuelta en Dictino Podcast para la última parte de nuestra inmersión en el mundo de la comida y el comportamiento. Me dejaste con la intriga. Sí. ¿Cuál es esa última faceta que nos queda por explorar? Bueno, en las partes anteriores hablamos de cómo la comida influye en nuestro estado de ánimo. Nuestras relaciones, incluso en temas sociales como el crimen. Ahora quiero retomar el tema del eje intestino-cerebro porque hay mucho más que podemos descubrir sobre esta conexión. Me parece genial. Recordemos a nuestros oyentes que el eje intestino-cerebro se refiere a esa comunicación bidireccional Exactamente. entre nuestro intestino y nuestro cerebro, ¿verdad? Exactamente. Y esta comunicación se da a través de una compleja red de señales químicas, nerviosas e inmunológicas. Lo que comemos influye directamente en la composición de nuestra microbiota intestinal, es decir, las billones de bacterias que viven en nuestro intestino. Y dijimos que estas bacterias pueden afectar nuestro estado de ánimo, ¿no? Pero, ¿cómo sucede eso? ¿Qué mecanismos están involucrados? Bueno, uno de los mecanismos más estudiados es la producción de neurotransmisores por parte de las bacterias intestinales. Ajá. ¿Sabías que gran parte de la serotonina, un neurotransmisor clave para la regulación del estado de ánimo, se produce en el intestino? No tenía idea. Siempre pensé que la serotonina se producía solo en el cerebro. Pues resulta que nuestras bacterias intestinales también juegan un papel importante en su producción. Y no solo la serotonina, Claro. también otros neurotransmisores como el GABA, la dopamina y la norepinefrina. O sea que en cierto modo podríamos decir que las bacterias de nuestro intestino pueden influir en cómo nos sentimos. Exacto. Y no solo eso, también se ha descubierto que la microbiota intestinal puede influir en la respuesta al estrés, la inflamación cerebral y la plasticidad neuronal, todos factores que juegan un papel importante en la salud mental. Es increíble cómo cada vez descubrimos más conexiones entre la comida, el intestino y el cerebro. Es fascinante. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestra microbiota intestinal y, en consecuencia, nuestra salud mental? Bueno, como mencionamos antes, una dieta rica en fibra proveniente de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales es fundamental para alimentar a las bacterias beneficiosas de nuestro intestino. También es importante limitar el consumo de alimentos procesados, azúcares refinados y grasas saturadas que pueden dañar la microbiota intestinal. O sea que, en resumen, una dieta saludable no solo beneficia a nuestro cuerpo, sino también nuestra mente. Así es. Y además de la dieta, hay otros factores que pueden influir en la salud de nuestra microbiota intestinal, como el ejercicio físico, el manejo del estrés y el contacto con la naturaleza. Excelentes consejos. Creo que este deep dive nos ha brindado un montón de herramientas para cuidar nuestra salud de forma integral. Hemos aprendido que la comida no solo es combustible para nuestro cuerpo, sino que también puede afectar nuestro estado de ánimo, nuestras relaciones e incluso nuestra salud mental a través del eje intestino-cerebro. Totalmente de acuerdo. Y lo más importante es que ahora tenemos la información para tomar decisiones conscientes sobre lo que comemos y cómo cuidamos nuestra salud. Exacto. Y con esa poderosa reflexión damos por finalizada esta profunda inmersión en el mundo de la comida y el comportamiento. Esperamos que les haya resultado tan fascinante como a nosotros. Y recuerden, cada vez que se sientan a la mesa tienen la oportunidad de tomar decisiones que impactan no solo en su propia salud, sino también en la salud del planeta. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento en Dictino Podcast. Hasta la próxima.